Ya, entonces vamos a iniciar teóricamente a avanzar lo que es digestivo 1. Para entender lo que es tubo digestivo, ya vamos a ver que lo vamos a dividir en un tubo digestivo y las glándulas anexas. Las glándulas anexas que van a ser las glándulas salivales, que van a ser el hígado, el páncreas, ¿no? Eso lo vamos a ver en digestivo 3, ¿ya? El tracto gastrointestinal o tubo digestivo propiamente dicho abarca de lo que es la boca hasta el ano, ¿no? Entonces, orificio de entrada, un orificio de salida. Y vamos a ver cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y los órganos accesorios que ya vemos aquí, ¿no? Las funciones del tubo digestivo principalmente es, uno, la nutrición, ¿no? Y una nutrición, o sea, para que un nutriente ingrese al organismo, tiene que haber cumplido o haber pasado 5 fases, que ustedes lo van a ver esto en fisiología y demás. Uno, que es la ingestión, que es introducir alimentos por la boca. Dos, que es la digestión, que tenemos dos tipos, una mecánica y una química. ¿Qué es la digestión mecánica? Es destruir, hacer moléculas más pequeñas, moléculas grandes en moléculas más pequeñas, mediante pues, estructuras mecánicas como los dientes, los movimientos del músculo en el tubo digestivo, ¿no? Hacen que los alimentos se hagan un poco más pequeños, ¿ya? En cambio, la digestión química utiliza enzimas, proteínas, para degradar. Esas proteínas son enzimas, utiliza enzimas digestivas para destruir estos alimentos y hacerlos más pequeños. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de digestión. Mecánica. Un minuto. ¿Cómo es esto? Mecánica y química. Luego tenemos la absorción. Ya la absorción con B ya es el paso, digamos, de los nutrientes, de las moléculas, a través del tracto gastrointestinal hacia lo que es el torrente sanguíneo. Entonces aquí tenemos un dibujito, cómo los alimentos son introducidos, llegan aquí, y entonces aquí encontramos lo que sería, en este caso, un capilar, y como del tubo digestivo. Vamos a ver que en el tubo digestivo hay un epitelio, ¿ya? De aquí, este es un alimento, va a pasar y se va a llegar a lo que es un capilar sanguíneo, desde ahí a una arteria, a una vénula y etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es la absorción? Es el paso de las moléculas o biomoléculas del tracto gastrointestinal a circulación sistémica, ¿ya? Luego tenemos el metabolismo, ¿ya? Que es la transformación, las reacciones químicas que hay ahí, ¿no? Cómo se van a metabolizar esas sustancias una vez estando en circulación sistémica. Y ahí encontramos lo que es el metabolismo, todas las reacciones químicas que hay en el organismo. Y tenemos el anabolismo, catabolismo, que ustedes lo han debido ver, ya está en el CUP, ¿no? Que es cuando sintetizamos moléculas, o sea, hacemos moléculas pequeñas a más grandes. Y catabolismo de moléculas grandes a moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, ya para eso utilizamos resultado, ¿no? De lo que es la digestión. Y el último es la defecación o la eliminación, en este caso, cómo eliminamos estas sustancias que han sido incorporadas. Otra función es la secreción, ¿ya? Se liberan enzimas, todo tipo de sustancias dentro del tubo digestivo. Protección inmunitaria. Aquí encontramos dos cosas, lo que es el MAL y el GAL, ¿ya? Lo que es el tejido linfoide difuso asociado a tracto gastrointestinal y tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Ya? Esto lo vamos a encontrar en todo el tracto gastrointestinal y lo vamos a estar viendo. Luego tenemos la función de barrera. Es que impide el ingreso de microorganismos o sustancias que estén en contacto con la mucosa. Ahora, una pregunta que siempre la doctora Hidalgo, al menos en bioquímica, nos mataba, era cuál es la diferencia entre absorción con B y absorción con D, ¿ya? Y uno quedaba como que, entonces aquí ya se las voy adelantando, lo que agarren para el año. Absorción con B, ya dijimos, paso del tracto gastrointestinal ¿a quién? A circulación sistémica. La adsorción ya es cuando una sustancia, con D, ¿no? Ya en este caso, cuando una sustancia, tenemos acá, se adhiere a otra, sea más grande, sea más pequeña, ¿ya? Se adhiere a su superficie. Esa es la diferencia, ¿ya? Absorción pasa de tracto gastrointestinal a circulación sistémica. Y adsorción con D es cuando una molécula se adhiere a otra, ¿ya? En este caso.
a la superficie de otra. Vamos a iniciar con cavidad bucal. Ya hemos visto que en su contenido pues tiene lengua, dientes, glándulas salivales mayores y las amígdalas. Entonces, en este caso, la cavidad bucal se divide, está dividida en dos por las arcadas gingivodentales, en una que es el vestíbulo, comprende entre los labios y los dientes, y la cavidad bucal propiamente dicha. Sus límites ya hemos dicho anterior, los dientes, superior, lo que es el velo del paladar, ¿no? El paladar, tanto duro como blando, ya inferior, la lengua y el piso de la lengua conformado por los músculos que ustedes ya saben por anatomía, pero ahí el miloioideo una función muy importante. Y posterior, lo que es el istmo de las fauces, ¿ya? Que por anatomía ya ustedes saben eso. Ahora, ¿cómo? Vamos a iniciar por el primer órgano, a reconocer las amígdalas, ¿ya? ¿Y qué son las amígdalas? Acumulaciones de nódulos linfáticos, ¿ya? Hay nódulos linfáticos ahí. Entonces, y estas se organizan en anillos, y aquí tenemos uno muy importante, que es el anillo linfático, ¿ya? De Waldeyer. Entonces, la mnemotecnia que yo utilizo mucho es el tulipán faringio. Ya el tulipán faringio tenemos la amígdala tuárica o de Gerlach, las amígdalas linguales, las palatinas, que estas son las famosas que se inflaman y provocan las amigdalitis, ¿ya? Y tenemos las amígdalas faringias o adenoides o de Luschka, ¿ya? Esto es muy importante, estas se degeneran en adolescencia, ¿ya? Estas solo están en los niños, ¿ya? Solo están en los niños, ¿ya? Los adolescentes ya no los encontramos, ¿ya? En los adultos, mejor dicho. Entonces, miren, aquí tenemos las ubicaciones de las tres amígdalas. Uno, ya, acá. Dos, acá. Ya, esta sería la amígdala lingual. Amígdala palatina, ¿ya? Y más arriba, acá, miren, lingual, palatinas, tubáricas, que están cerca de la trompa auditiva, y las adenoides. Esas dos, esas cuatro, mejor dicho. ¿Cómo las diferenciamos, jóvenes? Ya, vamos a ver ahorita los tres tipos de placas, y las tres amígdalas, ya, en puras placas, ya. He hecho una que las voy a hacer video en TikTok más un rato. Las voy a grabar. Entonces tenemos palatinas, ya. Tenemos las faringias, ya. Y una característica principal es el epitelio, ya. Las palatinas tienen epitelio plano estratificado, característico, ya. En cambio, las faringias o adenoides, ya, tienen cilíndrico pseudoestratificado. Tienen que epitelio respiratorio, ya. Esa es una característica diferencial. Pero ¿cómo la diferencia entonces después con una amígdala lingual, por ejemplo, una palatina, que tienen el mismo epitelio, tienen lo mismo? Y ahorita vamos a aprender a diferenciarlas. ¿Cómo lo voy a diferenciar? ¿Ya? Por una cosa, las amígdalas linguales, ¿ya? Se asocian a músculo. Y ese músculo, ¿ya? De la lengua, ¿ya? Es muy notorio, es uno pronunciado, ¿ya? Y además es, por así decirlo, su distribución es como ramificados, así los músculos, ¿ya? Y entre medio y nódulos podemos encontrar, glándulas, ¿ya? Entonces, así digamos, es lo que nos diferencia. Por ejemplo, en palatina tienen las mismas características, las va a tener iguales, pero no hay músculo, ¿ya? Y entonces una diferencia con lo que son las faringes o los adenoides es el cilíndrico pseudoestratificado. Lo vamos a ver, esto lo voy a compartir desde mi computadora de mesa, ya no desde mi tablet. Un minutito, digestivo 1. No. Ya, se ve, ¿no? Se ve, jóvenes, ¿no ve? Porque aquí ya estoy desde mi computadora y no sé si se vea. Entonces, miren, aquí ya tenemos las ubicaciones, ¿no? Amígdala palatina, amígdalas linguales, ¿no? Lo que ya hemos visto. Déjenme ver un minutingo. Un minutingo, a ver.
¿cómo se llama? Pencil. Pencil. ¿Cómo se llamaba el lápiz? Creative, ¿cómo era? Ahora voy a poner apps, no me acuerdo. Ahorita les iba a mostrar una cosita. Déjenme ver un cachingo. Me lleva. Aquí. Tiene que estar. Vaya. Denme un minutingo. Ya vuelvo. Listo, ya volví. Ya. Se ve, ¿no? Ahora sí. De paso vemos, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, aquí tenemos lo que es opciones de puntero, opciones de flecha, visible. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos aquí lo que es una amígdala palatina. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a reconocer amígdala palatina? Ya encontramos, miren, nódulos linfáticos dispersos, ¿ya? Y están en todo el parénquima, a diferencia de cualquier otro órgano inmunitario, esta tiene distribución irregular en todo el parénquima. Eso es uno. Dos, bueno, va a estar rodeado por una cápsula. Vamos a ver estas invaginaciones, que son las criptas amigdalínicas, ¿ya? Entonces, estas dos características son principales. Uno, los nódulos. Dos, las criptas. Tres, ¿ya? Vamos a ver el epitelio, ¿ya? Entonces, volvemos a ver y vamos a ver rodeado por una cápsula. Esta cápsula puede ser gruesa, a veces es parcial, ¿ya? Y el epitelio, en algunas ocasiones se encuentra, miren, como en esta parte, arriba. A veces lo cubre, depende, ¿no? Ahora, hacemos un acercamiento y miren, vamos a ver nódulos linfáticos secundarios. ¿Cómo sabemos que son nódulos linfáticos secundarios? Centro germinativo, zona o corona de manto. Aquí tenemos tejido linfoide difuso, ya, por lo que vamos a ver linfocitos más adelante. Aquí vemos una cripta amigdalínica, ya, y vemos epitelio. Nos acercamos más, miren, ya vemos más, y aquí vemos un nódulo linfático, centro de germinativo, y zona o corona marginal, ya o zona de manto. Y en el medio, linfocitos. Aquí vamos una cripta amigdalínica, el epitelio. Nos acercamos más y miren, ya podemos identificar el epitelio. ¿Ya? Y el epitelio es plano, estratificado, no queratinizado. ¿Por qué? Porque vemos que sus células superficiales tienen núcleo. ¿Ya? Y bueno, estas son imágenes para practicar, ¿no? Eso es lo que es amígdala palatina. Ahora vamos a ver amígdala faríngea para diferenciar. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos una imagen completa. Me ha costado conseguir estas imágenes, créanme, mucho. Tenemos igual nódulos linfáticos dispersos, ¿ya? Tenemos cápsula, tenemos epitelio, pero no hay criptas, ¿ya? Ojito con ese detalle, ¿ya? O estas suelen ser invaginaciones más que todo. Entonces, tenemos nódulos linfáticos secundarios que tienen un centro germinativo, una zona marginal o de manto, ¿ya? Nos acercamos más y vemos un epitelio, un pliegue, una invaginación superficial, ¿ya? Criptas, no hay criptas. Ojito con ese detalle en faringe, en amígdala faringe, ¿ya? Miren, esta imagen suele confundir que esto sea una cripta, ¿ya? Suele confundir, pero no, ya este es un conducto de la amígdala, ¿ya? Por eso es que no se puede llegar a ver. Incluso, miren, ahí está como la amígdala está delimitada, es como está adherida a la pared, más no es una cripta. Aquí sí, miren, pareciera ser una cripta, pero es una invaginación superficial, no se extiende hasta el fondo.
Entonces tenemos ahí lo que es un pliegue o una invaginación superficial, no hay criptas, y además aquí tenemos el epitelio. Y miren, vemos un epitelio que sus células superficiales son cilíndricas simples, ¿ya? Y esta es una cilíndrica pseudoestratificada, ¿ya? Las células todas alcanzan la basal, pero no todas llegan a la apical. Unas se quedan aquí abajo y las demás alcanzan arriba. Y además, miren, si nos acercamos un poquito más, podemos observar ahí unas pequeñas prolongaciones saliendo de las células. Esas son cilios, ¿ya? Son cilios. ¿Ya? Y hay una imagen, ya resumiendo su ubicación, el epitelio, si hay criptas, las cápsulas, para diferenciarlas entre sí, ¿no? Este es una amígdala, vemos acá igual epitelio, y si hacemos un acercamiento al epitelio, ustedes ya pueden identificarlo, ¿no? Para que practiquen. Ahora nos vemos con amígdala lingual. Aquí tenemos, miren, características fáciles de identificar. Uno, nódulos, pero estos están en fila, ¿ya? Y solo en una parte, miren, no están en todo el parénquima, están en fila. Dos, miren, aquí vemos papilas, ¿ya? Entonces, para ver amígdala lingual tenemos que ver papilas, ¿ya? Es un hack, ¿no? De que podemos ver papilas. Además, ¿qué tenemos acá? Abundantes glándulas salivales menores. Y aquí, lo más importante, músculo. Vemos nódulos en fila, como que parecen papilas. Músculo, amígdala lingual, ¿ya? ¿Tienen criptas? Tienen criptas, ¿ya? Y vemos ahí un epitelio. Ahorita vamos a poder identificar qué tipo de epitelio es. Entonces, miren, aquí tenemos nódulos linfáticos en fila, ¿ya? Aquí tenemos músculo lingual, que este no está como que en una zona bien delimitada, ¿ya? Este es muy, ¿cómo se puede decir? Infiltrado, se proyecta, o sea, uno está aquí, está allá, está ramificada sus fibras musculares y rodeando, miren, a glándulas salivales menores. Y una glándula salival, en este caso, con acinos mucosos. Ya vamos a aprender a identificar ahorita de nuevo más fácil. Luego tenemos criptas amigdalínicas, lo mismo, invaginaciones de la superficie hacia abajo que tienen epitelio. ¿Ya? Tenemos epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Por qué? Porque vemos núcleos. ¿Ya? Y entonces esta es una imagen más bonita, ¿no? Para practicar. Vemos nódulos en fila, ¿ya? Acinos mucosos, músculo lingual, bien infiltrado, ¿no? Miren, bien infiltrado, y glándulas mucosas, ¿no? Otra imagen, miren, nódulos en fila y el epitelio. Y eso para ir reconociendo, ¿no? Otra imagen también, órgano, miren, nódulo linfático, pero miren, aquí no hay muchos nódulos linfáticos, ¿no? Epitelio, músculo, glándulas salivales menores, amígdala. Si ven, con esta imagen nosotros ya identificamos que es amígdala lingual. ¿Por qué no es faringia? Tiene epitelio plano estratificado. Eso lo vemos a leguas. ¿Ya? No sabemos si queratinizado o no queratinizado. ¿Ya? Lo vemos a leguas, solo sabemos que es plano estratificado. Vemos aquí nódulos linfáticos. Ah, entonces nódulos linfáticos no hay en ningún otro órgano. Ah, pues, y solo está en una parte. Ah, epitelio más nódulo es una amígdala. ¿Ya? Y vemos músculo, amígdala lingual. ¿Ya? Y ahí el cuadrito, ¿no? Y estas son las mismas imágenes, que me tardé un chingo editando cada cosa de esto, y luego hay que hacerlo en video, ¿ya? Y eso con las amígdalas, jóvenes, ¿ya? Para que vayamos viendo esa parte. Voy a volver a proyectar. Ya. Entonces, con eso ya aprendimos a identificar histológicamente ya de mejor manera cómo es una amígdala, ¿no? Y entonces hay tics muy característicos, ¿ya? Entonces hemos dicho de amígdala lingual mucho el músculo lingual, que lo vamos a ver, ¿ya? Palatinas, el epitelio, y las amígdalas faringias, pues el epitelio respiratorio, ¿no? Entonces eso nos ayuda a diferenciar. Ahora, ¿cómo generalidades de tubo digestivo, cómo las vamos reconociendo?
Ya, esta la vamos a ver que tiene 4 capas, una mucosa, submucosa, muscular y serosa, ya. Entonces, de superficial a profundo, ya. ¿Por qué decimos de superficial a profundo? Este es un órgano. Así lo vamos a ver a tubo digestivo, ¿ya? Todo va a ser así. Entonces vamos a dibujar más pequeñito, ¿ya? Y de naranjita lo vamos a ver a la mucosa. Ya no voy a dibujar en todo. Abajo submucosa, ¿ya? Vamos a dibujar este ya más grandecito, lo que es ahí, la muscular. Y sería así, prácticamente es así, ¿ya? Y luego la adventicia. Vamos a hacer de celestito. Ya, así lo haríamos. Prácticamente esto es así. Ya, prácticamente. Entonces, estas serían las 4 capas. Esta es la luz. Y la luz lo tomamos en cuenta como superficial y acá como profundo, por si acaso. Entonces, mucosa, submucosa, muscular propia o muscular externa, algunos le dicen, ¿ya? Y adventicia o serosa. Adventicia en el caso de esófago, serosa de esófago para abajo, prácticamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es cada uno? ¿Ya? ¿O cómo se organiza? La mucosa, ¿ya? Tiene 3 capas, un epitelio, una lámina propia, ¿ya? Y una muscular de la mucosa. El epitelio, ¿ya? Difiere del órgano, la lámina basal siempre es tejido conectivo laxo, ¿ya? O la lámina basal o lámina propia, también llamada, y la muscular de la mucosa es músculo liso. Ahora, este músculo liso, por si acaso, su disposición es longitudinal. Longitudinal. ¿Ya? Ojito con ese detallito. ¿Ya? La submucosa, en cambio, es tejido conectivo que puede ser variable. A veces es laxo o a veces es denso, irregular, como en el caso de esófago. ¿Ya? Pero la mayoría siempre es laxo. Ahora, la muscular aquí igual es liso, pero a veces difiere. Tiene capas. A veces, generalmente tiene una capa interna y una capa externa. ¿Ya? La capa interna suele ser circular, ¿ya? Y la capa externa longitudinal. Pero hay casos de algunos órganos que tienen una capa intermedia, ¿ya? Ahora, entre medio de estas capas siempre hay un plexo, ¿ya? Que se llama el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Entonces, eso es característico aquí. En submucosa, aparte de lo que es el tejido, encontramos que plexo submucoso de Meissner. Ya, eso uno. A dos, otra cosa más aquí. Bueno, tres de submucosa. Vamos a encontrar glándulas. ¿Ya? Entonces, esas son las características de submucosa. ¿Ya? Tejido conjuntivo laxo, plexo submucoso de Meissner y glándulas. Más que todo las glándulas, para identificar glándulas. Plexo submucoso a veces en placas bien, bien bonitas podemos verlas, ¿no? Ahora, y la cuarta capa, que es más delgada, ya, es serosa, generalmente en casi todo tubo digestivo, pero a veces adventicia. ¿Y cuál es la diferencia entre una serosa, ya aquí lo voy a poner serosa, y una adventicia? La adventicia, jóvenes, solo tiene tejido conjuntivo laxo. Ya, la serosa tiene que mesotelio. ¿Y qué es el mesotelio, jóvenes? ¿Quién se acuerda? Epitelio plano simple. Y pues con eso es fácil identificar, ¿no? Si no hay epitelio, es serosa. Si hay adventicia, pues es tejido conjuntivo laxo. Ahí va. Adventicia con B, corrigiendo ese horror ortográfico, ¿no? Entonces es eso con otra cosa, ¿ya? Entonces así vamos a ver todo tubo digestivo, generalmente.
Pero en cavidad bucal, jóvenes, vamos a ver que tiene netamente una mucosa, ¿ya? Y dependiendo de la zona, va a tener determinadas características, ¿ya? En cavidad bucal, por ejemplo, vamos a ver que hay tres tipos de mucosa, ¿ya? Una mucosa que es masticatoria, ¿ya? Una de revestimiento y una especializada. La mucosa masticatoria, ¿ya? Está en los dientes, encías, en parte interna de los labios, ¿no? Y vamos a ver que tiene una mucosa, como hemos dicho ya, tiene epitelio, tiene lámina propia. Y muscular de la mucosa, jóvenes, eso de esófago para abajo, ¿ya? Muscular de la mucosa. Acá no hay muscular de la mucosa en cavidad bucal, no. De esófago para abajo hay muscular de la mucosa. Entonces, la mucosa masticatoria, ¿ya? Tiene epitelio plano estratificado, ¿ya? Queratinizado, ¿ya? O cornificado, ¿ya? Y algunas regiones para queratinizado, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es queratinizado o cornificado, jóvenes? ¿Ya? Tres características vamos a ver más adelante en lengua netamente, pero son tres características para identificar si un epitelio es queratinizado, ¿ya? Uno es sus células superficiales, ¿ya? ¿Tienen núcleo? ¿Ya tienen núcleo? No en un queratinizado. Y en un queratinizado no hay núcleo. Vamos a dibujarlo ahí, ojito con ese detallito. Ya, no hay núcleo. En cambio, ya, ¿qué más tenemos que ver? Si hay estrato córneo, como hemos visto en tejido tegumentario, ¿no? O si hay estrato granuloso. ¿Cómo sabemos que hay si hay estrato granuloso? Por los gránulos de querato y hialina. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que hay estrato córneo? Pues es el epitelio, ya, digamos que este es el epitelio, y hay una capita de celulitas, ¿no? Una así sobre otra. Células así, ¿no? Que no tienen núcleo, células muertas, escamosas. Entonces, esas tres características. Y este tejido, ya, que es queratinizado, ya, tiene todo lo demás. No sé qué he hecho acá. Vamos a dibujar aquí un biencito y aquí un biencito. O sea, pintarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene el queratinizado? No tienen núcleos. Ya tiene estrato córneo, que prácticamente es queratina, y tiene estrato granuloso, que son granulos de querato y hialina. ¿Qué tiene el estratificado? Vamos a hacer rapidito. El queratinizado es núcleo de sus células superficiales. Vamos a ver estrato córneo y estrato granuloso. Si el núcleo de las células tiene en el queratinizado, sí. Estrato córneo tiene, sí, pero delgado, ¿ya? Delgado, fino, ¿ya? Y el estrato granuloso no tiene, ¿ya? Entonces, esas son características para diferenciar, ¿ya? Este tiene núcleos de un queratinizado o no. ¿Y cómo lo diferenciamos de un no queratinizado, por ejemplo? Un no queratinizado, ¿ya? Un no queratinizado, lo vamos a poner acá. No queratinizado, ¿ya? Y vamos a hacer sus diferencias, ¿ya? Tres diferencias. Acá más una. ¿Sus células tienen núcleo? Sí, tienen núcleo. ¿Tiene estrato córneo? No tiene estrato córneo. ¿Tiene estrato granuloso? No tiene estrato granuloso, ¿ya? Es una de las características a diferenciar, ¿no? Este no tiene nada, no tiene estrato córneo, no tiene estrato granuloso, pero sus células conservan núcleo, ¿ya? En cambio, en el paraqueratinizado, miren cómo lo diferenciamos, finas capas de estrato córneo, ¿ya? Entonces, ese es uno para identificar un no queratinizado de un queratinizado, ¿ya? Ahora, el paraqueratinizado, por si acaso, ¿ya? Y es muy difícil de ver, ¿ya? Solo lo vemos en lo que es mucosa especializada. Entonces,
Volviendo a la masticatoria, creo que primero tendría que hacer una introducción de cómo reconocer plano estratificado. Voy a hacer un video acá, lo voy a anotar aquí. De reconocer epitelio plano estratificado antes de publicar el video de lengua. ¿Ya? Así uno comparativo, ¿no? Me gustó. Ahora sí, tenemos una mucosa que es masticatoria, tiene epitelio plano estratificado queratinizado, que ya hemos visto. No hay estrato lúcido también, ¿ya? No hay estrato lúcido para identificarlo con piel, ¿no? Para diferenciarlo de piel. ¿Tiene lámina propia? Sí, tejido conjuntivo laxo, vasos y nervios. Pero ojito con este detalle. Ya carece de submucosa. Ojo, ya no hay submucosa. ¿Cómo les pueden preguntar esto? La mucosa que carece de submucosa es, y les ponen los tres epitelios, las tres mucosas, revestimiento, masticatoria. Entonces ahí ya este es un parámetro muy fácil de dar por alto, ¿no? Luego tenemos la mucosa de revestimiento, que tiene epitelio plano estratificado, pero no queratinizado, ¿ya? Y hemos dicho que un no queratinizado no tiene estrato córneo, no tiene estrato granuloso y tiene núcleos de las células, ¿no? Entonces ahí facilito para identificar, ¿ya? ¿Dónde los ubicamos? Esa es otra de las preguntas que siempre hacen. Labios, mejillas, paladar blando, piso de la boca, superficie de la lengua, ¿ya? Entonces tenemos eso, esa ubicación. Submucosa bien definida, fibras de colágeno y elásticas, ¿ya? Luego tenemos los gránulos, ¿ya? De Fordis, ¿ya? Esos gránulos no los vemos en lengua, pero sí podemos verlo a veces en velo del paladar y el otro, que son glándulas sebáceas que no tienen folículos pilosos, ¿ya? Glándulas sebáceas sin folículos pilosos. Y hemos visto que glándulas sebáceas tienen folículos pilosos siempre, así que ojo con ese detalle. Mucosa especializada ya solo está en la superficie dorsal de la lengua. La ventral, miren, tiene mucosa de revestimiento. Y la superficie especializada se caracteriza por tener epitelio, ya, no queratinizado, sino paraqueratinizado. Los libros no te dicen si queratinizado, paraqueratinizado, ya, entonces no detallan esta información, pero es un paraqueratinizado neto, ya. Esto vamos a borrarlo. Es un paraqueratinizado y en algunas superficies encontramos queratinizado. Por ejemplo, ¿dónde? En los vértices de las papilas linguales, ¿ya? Vamos a identificar después esta mucosa especializada, ¿ya? Ahora, una mucosa especializada siempre tiene papilas y corpúsculos gustativos, ¿ya? Y es lo que nos va a permitir identificar, ¿ya? Entonces, otra cosa que quiero que se acuerden, superficie ventral de la lengua, mucosa de revestimiento. Y si es revestimiento, es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Ahora, si es mucosa especializada, es paraqueratinizado. ¿Ya? Ojito con ese detallito. O queratinizado a veces. Ahora, la lengua. La lengua es un órgano muscular, hemos dicho que está dividida por la V invertida, ¿no? Que es donde encontramos papilas caliciformes, ya vamos a ver ahorita. Tiene 2 tercios anteriores, 1 tercio posterior, ¿ya? Tiene músculo estriado esquelético. ¿Cuál es su capa de esta lengua? Su estructura, mucosa, que tiene epitelio y lámina propia, y muscular. Ya, esto vamos a borrar, no sé por qué lo he puesto ahí. Ahí. Ya, tiene mucosa, que es epitelio, y tiene lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo. Y este es músculo muscular. Entonces, la mucosa, ¿ya? Tiene epitelio plano estratificado, no queratinizado, que no tiene estrato córneo, ¿ya? Generalmente. Ahora, la superficie ventral o inferior se dice que es no queratinizado, es decir, es mucosa que revestimiento. ¿Y la superficie dorsal qué mucosa sería? Mucosa especializada, ¿ya? Y acá lo vamos a poner
parakeratinizado, ¿ya? Y queratinizado en algunas zonas, ¿ya? Pero es predominantemente parakeratinizado. ¿Qué tiene esta superficie dorsal? Papilas linguales, prolongaciones epiteliales especializadas que se conectan con nervios. Se dice que hay de 60 a 80 células sensoriales y estas papilas presentan corpúsculos gustativos que son de 2000 a 8000. ¿Cuáles son las papilas? Tenemos papilas filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas, ¿ya? Entonces aquí tenemos las papilas linguales. Aquí tenemos las imágenes, pero quiero mostrarles mejor lo que va a salir en el video que no terminé de editar. ¿Dónde estamos? Equipo, no, entro acá. No está en descargas. Sí, en descargas porque lo edité con mi diapo. Ya, y me falta hacer la portada. Pero vemos, miren, aquí una placa, una superficie dorsal y una superficie ventral. ¿Cómo las reconocemos? La superficie dorsal tiene papilas. Vemos papilas, ¿ya? Y es superficie dorsal. Miren la imagen, más bonita. Acá como el epitelio llega hasta aquí abajo. Miren. Entonces, ¿cómo reconocemos superficie ventral? Epitelio. ¿Cómo reconocemos superficie dorsal? Hay papila. ¿Ya? Fácil, así. Ya hay papilas linguales de superficie dorsal. De nuevo acá, ¿no? Papilas linguales, superficie dorsal. No vemos papila, superficie ventral. Entonces, vemos superficie ventral, ya. Vamos a ver que esta tiene dos capas, ya. Una mucosa y una, bueno, la capa ventral tiene mucosa de revestimiento. Por ende, si hay mucosa de revestimiento, tiene una submucosa y una muscular. Entonces encontramos tres capas en superficie ventral: mucosa, submucosa y muscular. Ya, tres capas. La mucosa ya tiene epitelio. ¿Cómo identificamos una submucosa antes, no? Antes de pasarlo. Bueno, la mucosa tiene un epitelio y una lámina propia, ya, como ya hemos visto. La submucosa se caracteriza por identificar, por presentar glándulas, ¿ya? Es lo que no vamos a ver en superficie dorsal. Las glándulas en superficie dorsal las vamos a ver como acá en la muscular, ¿ya? Músculo y entre medio glándulas. Pero en su mucosa de revestimiento, la glándula, ya la submucosa va a estar rodeada por glándulas, ya sean mucosas o serosas, pero van a estar rodeadas por un tejido conjuntivo. Y es lo que me va a diferenciar. Y aquí vemos músculos, ¿no? Músculo, músculo. Ahora acá tenemos una mucosa de revestimiento, ¿no? Epitelio plano, no queratinizado. ¿Por qué? Células con núcleo, ya tienen núcleo, ya. ¿Tienes núcleo? Sí. ¿Tiene estrato córneo? No. ¿Tiene estrato granuloso? No. ¿Ya? Entonces, uno puede identificar. Esta es otra imagen, esta es una triacrómica de Mason, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es triacrómica de Mason? Hombre araña, rojo, azul, algunos dicen negro, a mí me gusta decirle negro, pero otros dicen violeta intenso, ¿ya? Por eso está ahí de morado intenso. Entonces, esos son los tres colores. El epitelio y el músculo se tiñen de rojo. El azul, el tejido conjuntivo, las fibras de colágeno, ¿ya? Entonces, miren, acá vamos a ver que es una superficie ventral. ¿Por qué superficie ventral y no dorsal? No hay papilas, ¿ya? No hay papilas. ¿Por qué esto no es piel? Porque hay músculo. ¿Por qué no es amígdala lingual? Porque no hay nódulos. ¿Se dan cuenta que son micro cosas que hay que identificar nada más? O sea, no es necesario ni saber bien identificar cómo es un nódulo, ¿no? Con verlo de pantallazo. ¿No hay nódulo? Tiene esta característica como si fuera una amígdala lingual, ¿no? Pero no hay papilas, no hay superficie dorsal, no hay nódulos, ¿ya? Con lo que me puedo confundir es con esófago, por ejemplo, igual. Mucho me puedo confundir con esófago, ¿ya? Mucho me puedo confundir con esófago. Pero, ¿qué no hay en el esófago? Este entretejido, o sea, que el tejido, miren, se prolongue así y entre medio tenga glándulas. En esófago vamos a ver que el epitelio es bien ordenadito, ¿ya? Es la diferencia, miren, mucosa de revestimiento, submucosa y muscular. La mucosa tiene epitelio, lámina propia. La submucosa, ¿qué tiene? Glándulas mucosas y serosas.
Ya, miren, glándulas mucosas, glándulas serosas. Ya, entonces vemos glándulas rodeadas por tejido conectivo y esto nos facilita la visualización, ¿no? Pues miren, ahí vemos de azulcito y pues ya vemos sus mucosas, ¿no? Entonces, eso por si acaso. Luego tenemos acá pues las superficies dorsales, de nuevo, superficie dorsal, papilas linguales, mucosa de revestimiento. Ahora vamos a ver la superficie dorsal. Entonces vemos una superficie dorsal, tenemos una mucosa especializada. ¿Por qué? Porque hay papilas. Y dos, que carece de submucosa, no hay submucosa, ¿ya? Entonces, la mucosa tiene epitelio, ¿ya? Y tiene lámina propia y muscular, ¿ya? No hay submucosa, ojito con ese detalle, ¿ya? Y miren acá abajo, vemos glándulas salivales menores, que pueden ser serosas, pueden ser mucosas, etcétera, ¿no? Vemos más el epitelio y vamos a ver que hay un epitelio ya, en las papilas linguales que difiere, pero predominantemente es plano queratinizado, ya estratificado para queratinizado. ¿Por qué? Ya, miren aquí en el medio. Entre las papilas y todo lo demás, e incluso en las mismas papilas, tienen sus células núcleo, ¿tienen? Sí. ¿Tiene estrato córneo? Ligeramente tienen estrato córneo. Miren, eso de ahí es estrato córneo. Ligeramente fino, ¿ya? ¿Y granuloso? No tiene. Pero en el vértice de las papilas, ¿ya? Miren como acá, por ejemplo, no hay células con núcleo. ¿Tienen estrato córneo? Sí, y muy prominente, bien intenso, ¿ya? ¿Tienen estrato granuloso? Sí, ¿ya? Entonces, en el vértice de las papilas hay queratinizado. Vamos a hacer un acercamiento de esta misma imagen, ¿ya? Y miren, vemos el acercamiento de una imagen, creo que es de la misma placa, creo que es esto. Miren, justo acá, justo ahí he hecho el acercamiento. Hemos hecho el acercamiento y miren, vemos epitelio plano estratificado para queratinizado, sabemos que es mucosa especializada. Pero quiero que veamos acá. Células tienen núcleo, miren, células con núcleo. Bien. ¿Tiene estrato córneo? Miren, aquí hay estrato córneo, hay estrato córneo. Sí, pero delgado. ¿Hay estrato granuloso acá? No. Entonces, este es un epitelio para queratinizado. Ahora vamos a ver este de aquí. En el vértice de las papilas, ¿hay células con núcleo? No. Ya no veo en el vértice núcleo. Miren acá cómo se ve el núcleo. Acá no se ve. Entonces, no hay núcleo. Acá, ¿ya? ¿Hay estrato córneo? Sí. Este bien rojito, de ahí, es estrato córneo. Porque las células con núcleo, miren, están acá. Acá no hay núcleo. Entonces, tiene estrato córneo. Y ahora quiero que veamos si tiene estrato granuloso o no. Hacemos el acercamiento. Y miren, vemos gránulos de qué? Querato y alina. Esos gránulos de querato y alina son característicos, ¿ya? Muy característicos. Gránulos de querato y alina, ¿ya? Entonces, eso es fácil de identificar, ¿ya? Y, y así identificamos un queratinizado, ¿no? Núcleo, células con núcleo, no. No tienen núcleo. Estrato córneo, sí. Y tienen gránulos de querato y alina. Entonces acá, para diferenciar, ¿no? Un queratinizado de un paraqueratinizado y de un no queratinizado. Células con núcleo queratinizado, no. Estrato córneo, sí. Granuloso, sí. En un paraqueratinizado, no. Y núcleo, estrato córneo, sí. No hay estrato granuloso. ¿Ya? Y en un no queratinizado, pues hay células con núcleo. Pero no tiene ninguno de estos dos. Entonces, así identificamos a la placa histológica. Otra triacrómica de Mason, ¿ya? Y vemos, miren, bien de rojo ahí lo que es queratinizado, el epitelio, ¿ya? Las fibras. Entonces acá el músculo, bien entretejido, ¿no? Miren, bien entretejido. Papilas, ya veo papilas linguales, es superficie dorsal. Entonces tenemos dos capas, una mucosa y una muscular. Tenemos una epitelial y una lámina propia. ¿Por qué esta lámina propia, por ejemplo, no es submucosa como en ventral, aparte de las papilas? Porque acá no hay glándulas. Este es un conducto, por si acaso. No hay glándulas en medio. Submucosa, que hemos dicho la característica, que tenga glándulas. Si no hay glándulas en submucosa, no es
y no es parte de su mucosa, entonces es una lámina propia. Ya la lámina propia es tejido conjuntivo que no tiene glándulas y está debajo del epitelio. Ya, eso entonces. Ahora, ¿cómo identificamos las papilas linguales? Hemos dicho que son 4: filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes. Entonces, tenemos acá una imagen, hacemos un acercamiento y vemos papilas filiformes. Estas tienen una ubicación en toda la superficie de la lengua, tienen una forma puntiaguda, curveada, ya, son las más abundantes. En su vértice se dice que tienen epitelio queratinizado, como hemos visto, ya. Carecen de corpúsculos gustativos, por ende no detectan el sabor, ¿ya? Pero ¿qué función tienen? Táctil, térmica, ¿ya? Táctil porque podemos sentir, ¿ya? Usted coloca en el dedo en la superficie dorsal, lo que detecta ahí son las papilas filiformes. Térmica, algo caliente, sí, pero ¿por qué tienen térmico? Porque tienen terminaciones nerviosas libres, ¿ya? Entonces, eso con las filiformes, fáciles de identificar. Eso está muy desarrollado en los gatos, por si acaso, ¿ya? Y en los tigres o felinos. Ahora, las fungiformes, ¿ya? Tienen una forma de honguito, ¿ya? Una forma de hongo, ¿ya? Su ubicación se dice que están en la punta de la lengua y en la parte anterior y lateral tienen la formita de honguito y su función se dice que detectan, ya, cualquier corpúsculo gustativo detecta todos los sabores, ojo, todo, pero hay ciertas papilas que detectan más rápido ciertos sabores, por ejemplo el dulce y el ácido, y las fungiformes un poquito más rápido que otros sabores, ¿ya? Entonces se dice que tiene surcos laterales leves, ¿ya? No tan profundos, poco profundos, ¿ya? Pero quiero que vean esta imagen. Acá yo veo uno bien profundo, ¿no? ¿Sí o no? Bien profundo, ¿ya? Y eso nos puede confundir con lo que vamos a ver más adelante, que es una caliciforme, ¿ya? ¿Cuál es, ¿Qué me va a permitir diferenciar de una caliciforme? El corpúsculo gustativo. Este es un corpúsculo gustativo, este es un corpúsculo gustativo. ¿Qué tiene el corpúsculo gustativo? Está en la parte superior, ¿ya? En la cara superior, corpúsculo gustativo es fungiforme. Por más que se parezca a una caliciforme, si tenemos corpúsculos arriba, no, este es pues foliado, ¿ya? Digo, fungiforme. Las foliadas, miren, estas siempre las encontramos en una parte lateral de la lengua, ¿ya? Y sus corpúsculos gustativos se degeneran a los 2 años, ¿ya? Se dice que, pues, están en la superficie lateral de la lengua, son sucesivas, ¿ya? Uno detrás de otro, siempre. Quiero que vean la anterior imagen. Uno detrás de otro, ¿ya? Entonces, uno detrás de otro, siempre. Y dice que detectan los sabores salados. Ahora, generalmente, pero como sus corpúsculos se degeneran a los 2 años, pues ya queda ahí. Tenemos surcos profundos, muy profundos, y sus corpúsculos gustativos están a los laterales y degeneran a los 2 años. ¿Ya? ¿Qué más vemos? Lo que son crestas ramificadas, ¿ya? Miren, por eso se les ha dado el nombre de foliadas, ¿no? Y generalmente son paralelas, una tras de otra, igual, ¿no? Igual que sus surcos, ¿ya? Ahora, ¿cómo identificamos una caliciforme o circunvalada? ¿Ya? Esta tiene está ubicada pues en el surco terminal, ¿no? En la famosa B lingual, ¿ya? Dos, tiene una forma de campana, ¿ya? Una forma de campanita, de cúpula, ¿ya? Por eso se le ha llamado caliciforme, ¿ya? Son las más grandes, ¿ya? Y detectan el sabor amargo y umavi. ¿Qué es el umavi? Es ese sabor sabroso, ¿ya? El sabor de la carne, por ejemplo, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿han comido alguna vez sopa instantánea? Que la hayan preparado bien, porque yo una vez me hice y me salió horrible esa miércoles, ¿ya? Hasta que me lo prepararon una vez y yo dije, guau, ay, qué rico, ¿no? ¿Por qué sabe rico? Porque tiene glutamato, ¿ya? Entonces el glutamato es algo que detecta el sabor umami. Ahora aquí tenemos surcos profundos, ¿ya? Lo que me va a diferenciar de fungiforme, ¿ya? Pero hemos visto que a veces en fungiformes hay surcos profundos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El corpúsculo gustativo están, miren,
muy abundantes ¿en dónde? En la parte lateral. Ahora, algunos relacionan los surcos profundos y los corpúsculos laterales. ¿Por qué? Porque imagínense que la saliva disuelve, porque la saliva también tiene una composición de enzimas, ¿ya? Y que van haciendo ya ligera digestión. Pero miren, imagínense, llegan los alimentos o la sustancia que pase, llega acá, se queda ahí y los corpúsculos gustativos lo detectan. Por ejemplo, a ver, el sabor salado, ¿qué lo detecta? El sodio, ¿ya? El sodio, el ion sodio. Eso detectan estos corpúsculos gustativos. Entonces, imagínense la sal y pum, llegando ahí, corpúsculo gustativo. Por eso son los surcos. Algunos asocian a esa función. ¿Qué más tiene la caliciforme? Abajo, quiero que vean. Glándulas serosas. Se llaman las glándulas salivales de von Hebner. Y miren, acá vemos, ya vamos a aprender ahorita a identificar así los serosos puros. ¿Ya? Son glándulas serosas. Ojo, no mucosas. Y aquí vemos un corpúsculo gustativo, ¿ya? Que tiene aquí su desembocadura, que es el poro gustativo. Esta es una tinción, igual. Y vemos lo mismo, ¿no? Se ve más el poro gustativo. Y vamos a ver qué células tienen. Tienen células basales, que son células madres, células de sostén, que están rodeando las células sensoriales, ¿ya? Que son las que reciben las terminaciones nerviosas de los axones, ¿ya? Y además aquí, miren, vemos un nervio, ¿ya? Una terminación nerviosa libre. Entonces acá, ¿eso qué sería de aquí, jóvenes? Esta de flecha verde, ¿qué sería? Fungiforme. Fungiforme. Esta de aquí, Filiforme. esta de acá, Foliado. foliada. Y esta, Caliciforme. caliciforme. Y aquí, glándulas salivales de von Hebner. Bueno, y acá se ven, ¿qué se ve? Corpúsculos gustativos, ¿ya? ¿Y qué tinción sería esta? A ver, viéndolo más o menos por ahí. Tricómica de Manson. Sí, triacrómica de Mason, ¿ya? Aquí, ¿qué órgano ven? ¿Qué creen que sea esto? Lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos papilas, ¿ya? Entonces, esta es una lengua. ¿Qué tinción sería esta? Mason, ¿por qué? Epitelio rojo, músculo rojo, tejido conjuntivo azul, ¿ya? Aquí vemos una mucosa, ya que tiene un epitelio, ¿ya? Y si hemos dicho que vemos papilas, ¿qué epitelio sería predominante? Paraqueratinizado y algunas zonas queratinizadas, ¿ya? ¿Tiene estrato córneo? Sí. ¿Qué papila es? Papila filiforme, ¿ya? Ojito con el detallito, ¿ya? Esta es una imagen del Atlas de la UNAM. Ahora vamos a ver un poco de los sabores, ¿ya? No me acuerdo si le puse animación a esto. Sí, lo puse en esta, ¿ya? Los sabores. Hemos dicho que las papilas fungiformes están en la parte anterior, en la punta de la lengua y un poco en las anterolaterales, ¿ya? Y estas detectan mucho el sabor dulce y el ácido, ¿ya? El sabor dulce, ¿quién lo da? ¿Ya? Se dice que el sabor dulce activa un mecanismo que se llama de segundo mensajero, ¿ya? Entonces, ese segundo mensajero, ¿ya? Lo que hace es activar receptores y por ahí lleva el sabor, ¿ya? En cambio, el sabor ácido, eh, por la cantidad de hidrogeniones que tiene, activa los receptores de las fungiformes y así es como dice, esto es salado, esto es ácido, esto es dulce, ¿ya? Activa estos receptores T1R2 y T1R3, ¿ya? A cambio el salado, que por ejemplo detectan mucho las foliadas, ¿no? Que están en las laterales de la lengua, pues lo detectan el salado por el sodio, ¿ya? Las caliciformes están en la B lingual,
¿ya? Y detectan el amargo. ¿Cómo lo detectan el amargo? A través de la cafeína, igual. Sistema de segundo mensajero, una proteína G, ¿ya? Luego tenemos acá en el centro de la lengua más como que el umavi, ¿ya? Y el umavi es el sabor sabroso, ¿ya? Tenemos ahí al glutamato y al aspartato, por ejemplo, y igual, proteína G, segundos mensajeros, ¿ya? Igual por la misma papila. Y aquí vemos papilas filiformes que están en toda la superficie de la lengua, que ya son táctil y térmica, porque carecen de corpúsculos gustativos, ¿ya? Ahora, no es que solo en la punta de la lengua se detecte lo dulce, ¿ya? No. Los corpúsculos gustativos detectan todos los sabores, pero en determinadas regiones detecta mucho más rápido. Ya, esa es la diferencia. Ya detecta mucho más rápido. Ya, por ejemplo, en la punta de la lengua, lo que hemos descrito, ahí se detecta más rápido. Por ejemplo, ¿cómo se hace en fisiología? Lo van a ver ustedes también. Le colocamos una sustancia salada en la punta de la lengua, ¿ya? Y luego le ponemos una sustancia salada en los laterales, ¿ya? Anotamos el tiempo, hacemos que ustedes cierren los ojos, por ejemplo, y le pongan, digamos, una sustancia que tenga sal, agua con sal incluso, ¿no? Lo baten bien, lo ponen agua con sal ahí y le van a echar, digamos, ¿no? En la punta de la lengua. Desde que ponen la gotita hasta que él diga, ya sentí el sabor, ¿ya? Ustedes con un cronómetro anotan, ¿no? Tardó 1.25 segundos, por ejemplo, en detectar el salado en la punta de la lengua. Ahora, si ustedes lo ponen esa gotita en los laterales, ¿ya? La misma persona va a detectar ese sabor salado en 1.15, 1.10 o 1. ¿Ya? Lo va a detectar en menos tiempo, ¿ya? Por los receptores. Entonces, no es que sea así, digamos, ¿no? Sino que en esa zona se detecta más rápido ese determinado sabor, ¿ya? No es que solo en esa zona se detecte, ¿no? Ahora, ¿cómo está inervada la lengua? Motoramente hemos dicho por el hipoglós, ¿ya? Sensitivo, ya vamos a ver que los 2/3 anteriores están inervadas. Sensitivo, no estamos hablando de sensibilidad gustativa, estamos hablando de la sensibilidad propioceptiva, por así decirlo, ya que es la sensibilidad del táctil y térmica, ¿no? Entonces, ese es por el nervio trigémino, ¿ya? El tercio posterior por glosofaringio vago, ¿ya? Igual, en lo que estamos hablando, táctil y térmica, ¿ya? Ahora, la inervación gustativa de la sensibilidad gustativa o sensorial gustativa, ¿ya? Los 2/3 anteriores están dados por el facial. ¿Por qué? ¿Ya? Pero si el nervio facial no da un nervio lingual, ¿quién da el nervio lingual del trigémino? Se dice que se comunicaban, ¿no? Por anatomía, por el nervio cuerda del tímpano. Ya el nervio cuerda del tímpano se une al nervio lingual y pues da la ramificación, ¿ya? Y el tercio posterior, pues el glosofaringio y el vago, ¿ya? Entonces esa es la inervación. Ahora la vía gustativa que ustedes la van a aprender en neuroanatomía es, por ejemplo, que neuronas, bueno, ¿cómo está la vía gustativa? Es decir, cómo se transmite el impulso nervioso hasta que nosotros lo detectemos en nuestro cerebro. Tenemos el receptor, la primera neurona, segunda, tercera neurona, ¿ya? Aunque la tercera neurona está acá, ¿ya? No aquí arriba. Ya, eso voy a corregir ahorita. Entonces, ¿el receptor quién es? El corpúsculo gustativo, que recibe terminaciones nerviosas de la primera neurona. ¿Dónde ubicamos la primera neurona? En el ganglio geniculado del nervio facial. 2. La vamos a ubicar en el ganglio petroso, ¿no? Del glosofaringio. Ya hacemos ahí la animación como llega a los corpúsculos gustativos del tercio posterior, ¿no? Y luego el ganglio superior, bueno, lo que es el ganglio de yugular o nodoso del décimo par craneal, ¿no? Miren, del vago. Y ahí. De ahí sus fibras, miren, van a conectarse con la segunda neurona ubicado en el núcleo gustativo, en el núcleo del tracto solitario, y hemos dicho que el núcleo del tracto solitario en su parte de arriba tiene, su porción corresponde al núcleo gustativo, ¿no? Entonces ahí tenemos el núcleo del tracto solitario, pero en su porción gustativa. De ahí, ya las células de la segunda neurona ya emiten prolongaciones que ascienden por medio de la cintilla de rey media o lemnisco medial ya hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De ahí se dice que la tercera neurona emite sus prolongaciones
que llegan hasta la hasta la corteza gustativa, que está en el lóbulo parietal, en el giro postcentral o parietal ascendente se llama, y ahí encontramos el área 43 de Brockman, ¿ya? Que es prácticamente donde detectamos el sabor, pero la tercera neurona es acá, tercera neurona, así que en la imagen lo voy a poner acá, esto lo voy a mover, ¿ya? Eso, jóvenes, eso con lengua, creo que ya hice todos mis videos, lo voy a recortar y pegar nomás, ¿no? Tengo que hacerlo más cortito para TikTok. Espérenme un minutico, porque ya, ahora sí, vámonos a lo que venimos. Bueno, ya vimos lengua, ya vimos todo lo que teníamos que ver. Ahora, el corpúsculo gustativo, hemos dicho que eran estructuras ovoideas, bueno, circulares, tiene un orificio en su vértice que es la papila, ¿ya? Y se encuentran en todas las papilas excepto las filiformes, ¿ya? Entonces, las células neuroepiteliales o sensoriales, ¿ya? Eran las que detectaban el gusto, las células de sostén quienes dan soporte a las otras y las basales son células madre. La traducción del gusto era lo que habíamos visto, ¿ya? Eh, el amargo, ¿ya? Y el dulce, ¿ya? Detectan pues por medio de proteínas G, ¿ya? Segundos mensajeros, ¿ya? Que al final estos abren canales de calcio, inositol trifosfato, esos activan receptores y generan despolarización de las neuronas y así, ¿ya? Estos dos utilizan receptores que se llaman metabotrópicos. ¿Por qué? Porque utilizan proteína G, ¿ya? Es más fisiología. En cambio, el ácido utiliza iones hidrógeno y el salado, iones sodio. ¿Ya? Y eso es lo que se pregunta. El ácido, ¿quién lo detecta? Hidrógeno. El salado, ¿quién? Sodio. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Y utiliza, en fisiología lo van a volver a ver, receptores ionotrópicos. ¿Por qué? Porque activan mediante iones. Metalotrópicos, ¿por qué? Porque utilizan proteínas G, sistema segundo mensajero. ¿Ya? Ojo con ese detalle. ¿Ya? La inervación de la lengua ya lo vimos y esto es lo mismo, ya lo que les intentaba mostrar, por eso ya hice las diapositivas ahí más bonitos, ¿ya? Ahora, las glándulas salivales, ¿ya? Se dice que se produce de 0,75 a 1 litro de saliva, ¿ya? Que por si acaso es hipotónica, ¿ya? Que es ¿Cómo está compuesto? Por agua, iones, fosfatos e inmunoglobulina A. ¿Quién se acuerda las inmunoglobulinas? Teníamos la mnemotecnia MAG, de ya los anticuerpos, ese es un anticuerpo, IG. Entonces tenemos inmunoglobulina M, que lo utilizamos para las enfermedades o infecciones agudas, la A, que se encuentra en todos los líquidos corporales, la G, que están en enfermedades crónicas, la D y la E, que están en alergias, ¿ya? ¿Cómo clasificamos a las glándulas salivales? Tenemos glándulas salivales mayores, glándulas salivales menores, las mayores la parótida, la submandibular y la sublingual. La parótida desemboca a través del conducto de Stenone a nivel segundo molar, la submandibular a través del conducto de Wharton, que es la carúncula sublingual, y el conducto de Rivinus para la sublingual. Ahora, se denominaba lo que se llama la cialona a la unidad secretora básica de cualquier glándula salival que estaba compuesto acino, conducto intercalado y conducto excretor. ¿Ya? Al acino se le llama adenómero. Como nosotros, y como al menos a mí me gusta clasificarlo a una glándula. Ya, una glándula tiene
un estroma, que es tejido conjuntivo, un parénquima, que es tejido epitelial. Y eso ya lo hemos visto en el video, así que no lo vamos a volver a ver. ¿Ya? Entonces tenemos, y ya les he mandado el video en TikTok, así que ya lo ven. El parénquima tiene su acino y tiene su sistema de conductos. ¿Ya? Entonces, los conductos se dividen en intercalar, en estriado y en excretor. El excretor, a su vez, se dividen en tres, en interlobulillares, en interlobulares, ¿ya? Y en excretores principales. Los principales son los que hemos visto, ¿no? Sternum, Wharton, Rivinus, ¿ya? Entonces, la cialona, ¿qué sería? Todo esto. Prácticamente sería todo el parénquima, ¿ya? A eso se llama en glándulas salivales cialona, ¿ya? A todo, ya toda la glándula salival. Ahora, el acino secretor, ya, vamos ahora a aprender a reconocer los acinos, ya, rapidito. Un acino seroso se dice que tiene forma piramidal, ya, forma piramidal, núcleos centrales y redondos, principalmente redondos, ya, eso vamos a cambiar aquí, redondos, ya. Tiene lo que es esta basofilia basal, lo que es más morado, ya, más moradito, miren aquí tenemos bien dibujadito, forma piramidal, por eso se le da, ya. Tiene gránulos azurófilos, ya, ahí, ¿no? Y secreta proteínas. Ahora, ¿por qué tiene la basofilia basal, jóvenes? Porque aquí encontramos retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? ¿Cómo reconocemos un acino mucoso? ¿Ya? Tenemos lo mismo, pero sus membranas son muy individualizadas, se ven sus membranas, ¿ya? Por lo que se le da un aspecto de esponja. 2, su núcleo es aplanado, ¿ya? Lo vamos a dibujar así, aplanado. Son basales, pero aplanados, ¿ya? Vamos a dibujar más aquí. Basales y aplanados, ¿ya? Esa es otra diferencia entre los dos, ¿no? Aplanado, más aplanaditos, ¿ya? Y su tinción es más clara. ¿Por qué? Porque se dice que presenta vesículas de mucinógeno, ¿ya? Mucinógeno es una glicoproteína, ¿ya? Que no se tiñe a hematoxilina, no se tiñe a hematoxilina y eosina, por lo que una parte sí, ¿no? Se tiñe, otra no, ¿ya? Entonces, la que, como no se tiñe muy bien, le da ese aspecto de tinción clarita, ¿ya? Y es lo que nos permite identificarlo fácil. Y luego tenemos un acino mixto, ¿ya? Un acino mixto tenemos aquí, y que es un acino mucoso que está rodeado de una semiluna serosa, ¿ya? Ahora, ojo, un acino mixto tendría que verse así, ¿ya? Entre comillas, verse así. Pero, ¿por qué se ve así? Se dice que es la tensión histológica, ¿ya? La fijación. El proceso de fijar las placas, si por ejemplo nosotros fijamos por congelación, esto se va a ver así, intercalado. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿ya? Pero como nosotros somos pobres, estamos en Bolivia, ¿ya? Utilizamos la fijación normal. Y como utilizamos la fijación normal, se dice que las células mucosas se hinchan y desplazan a los acinos serosos. Y por eso se observa esta semiluna. Ya, esa es la explicación, porque vemos la mucosa. Ahora, en glándula parótida predominan, hay solo acinos serosos, en submandibular tiene más acinos serosos que mucosos y la sublingual tiene más acinos mucosos que serosos. Entonces, es un juego fácil de aprender. Tenemos aquí los conductos, un intercalar que es cúbico simple, un estriado que es cilíndrico pseudoestratificado y que incluso cilíndrico simple, ¿ya? El intercalar es cúbico simple, el estriado es cilíndrico simple y tiene algunas estriaciones basales, y el excretor que va desde cilíndrico pseudoestratificado a estratificado y a un conducto excretor principal que va de cúbico a plano estratificado.
Entonces, miren, por eso esto se le llama cialona prácticamente a toda la porción funcional, ¿ya? Y ahora, los conductos hemos dicho intercalar, ahí tenemos los epitelios y tienen funciones. Por ejemplo, el intercalar secreta lo que es bicarbonato, pero reabsorbe cloro. Y el estriado, que es el cilíndrico simple, secreta bicarbonato y potasio, ¿ya? Pero absorbe sodio. Y el excretor, ya tienen las mismas funciones. Ahora, ¿cómo reconocemos qué glándula es esta? Ya, ahí lo voy a poner. ¿Qué glándula sería esta? Parótida, ¿no? ¿Por qué parótida? Acinos serosos puros. Solo vemos acinos serosos. Y encontramos también conductos. Entonces, esto ya lo hemos visto en plaquitas. Esta es una glándula submandibular. ¿Por qué sabemos que es submandibular? Hay más acinos serosos. Miren, todo esto es seroso y aquí un mucoso. ¿Ya? Y entonces hay más acinos mucosos. Y aquí una sublingual. ¿Por qué? Porque vemos más acinos mucosos que serosos. Miren, acá encontramos un conducto que es intercalar. Intercalar. ¿Ya? Ese es uno. Y entonces acá encontramos, miren, acinos. Acá un acino mixto, una semiluna serosa o de Giannuzzi también se llama. ¿Ya? Ojito con ese detalle. Eso es lo que tenemos que ver con digestivo 1. Ahora nos vamos a digestivo 2. Este es lo mismo, ¿ya? Digestivo 2. Ya vamos a ver esófago, ya, y estómago, igual un poquito. Entonces tenemos las generalidades. El esófago tiene 4 capas, ya, una mucosa, submucosa, muscular propia o muscular externa y serosa, pero aquí lo vamos a poner, lo vamos a corregir, ya. Bueno, esta es una generalidad de todo tubo digestivo, ya, pero eso es, aquí lo vamos a poner, generalidades de tubo digestivo, ya, no esófago, generalidades, ¿no? Ya. Entonces, como son generalidades de tubo digestivo, ya vamos a ver que la mucosa tiene epitelio de revestimiento, tiene lámina propia y una muscular de la mucosa. Ahora, esta es longitudinal la disposición de la muscular de la mucosa. Ahora, el epitelio, ¿cómo es el epitelio? Cilíndrico simple. La lámina propia, tejido conjuntivo laxo. La muscular de la mucosa, músculo liso. La submucosa, en cambio, tiene tejido conjuntivo, pero que este ya es denso y regular, ya, o no modelado. ¿Qué más tiene que tener para que sea considerado una submucosa? Glándulas, ¿ya? Glándulas, las que sean pequeñas, grandes, lo que sea, ¿ya? ¿Ya? Y además en la submucosa, en tubo digestivo, nos vamos a caracterizar por tener el plexo submucoso. Bueno, acá no se ve muy bien, pero aquí. Submucoso de Meissner. Ya, ojito con ese detalle. Luego tenemos la muscular externa, ya, que tiene 2 capas generalmente, una circular, aquí lo vamos a poner, ya, una circular interna y una longitudinal externa. Esto me va a servir para identificar si es un corte transversal o un corte longitudinal de la placa. Luego tenemos una serosa, ya. Ay, creo que acá no le puse. Ucha, en la grabación no va a salir tan grande. Ya ni modo. Entonces, tenemos una serosa, un epitelio simple plano, que es mesotelio y tejido conjuntivo. Y aquí tenemos la diferencia de lo que les había explicado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una membrana serosa y una adventicia? Pues el epitelio y el tejido conjuntivo laxo. Y además podemos encontrar tejido adiposo. También en la adventicia hay tejido laxo, podemos encontrar también tejido adiposo, ¿por qué no? ¿Ya? Pero lo que sí, no hay epitelio. En una adventicia no hay epitelio. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a empezar a ver, es una imagen que vemos la mucosa, submucosa, muscular interna, muscular externa y adventicia. ¿Ya?
Vamos a iniciar con el esófago, es el túbulo musculomembranoso que va de faringe al estómago, mide 25 centímetros, tiene ya, lo dividimos en 3 tercios, ¿ya? El tercio superior con el medio son similares, pero no iguales, y el tercio distal ya es completamente diferente, ¿ya? Se dice que su luz es colapsada, y aquí es colapsada es que, pues, miren, es como ramificado, casi como que junto, ¿ya? Entonces el epitelio, bueno, su mucosa es plano, estratificado, no queratinizado. Como hemos dicho que reconocíamos un no queratinizado, 1, sus núcleos, 2, tiene estrato córneo y 3, tiene estrato granuloso. ¿Ya? ¿Tiene núcleo? Sí tiene núcleo. ¿Tiene estrato córneo? No tiene estrato córneo. ¿Tiene estrato granuloso? No tiene estrato granuloso. Listo. Ya así lo identificamos al no queratinizado. ¿Lámina propia tiene? Sí, tiene tejido conjuntivo laxo. ¿Tejido linfático tiene? Sí, tiene. Puede llegar a tener. ¿Tiene glándulas? Sí, tiene glándulas. Y aquí tenemos que tener algo muy importante. ¿Ya? En esta lámina propia hay glándulas. A diferencia de su mucosa. ¿Ya? Esto solo ocurre en esófago, pero ocurre en el tercio inferior. Hay glándulas en lámina propia. ¿Ya? Y son glándulas mucosas en lámina propia y solo se observa eso en tercio inferior, ¿ya? En el tercio superior estas glándulas son submucosas, no están en la lámina propia, ¿ya? Por si acaso. Ahora en la submucosa, ¿ya? En la submucosa tenemos tejido conjuntivo denso y regular, ¿ya? Hay vasos sanguíneos, hay fibras nerviosas, hay un plexo submucoso de Meissner, que da la inervación parasimpática, las glándulas esofágicas. Ya, las glándulas esofágicas, que pues en el tercio superior, estas van a presentar, eh, eh, bueno, en las glándulas en el tercio superior, miren acá, todo esto es mucosa, ¿ya? Esto es mucosa, este es muscular, submucosa, mucosa, ¿ya? En la submucosa hay glándulas, quiere decir que es tercio superior, ¿ya? Si aquí vemos glándulas, entonces es tercio inferior. Ya, ojito con ese detallito. Ya, cuando hallamos glándulas en lámina propia es que es tercio superior. Ya, ojito con ese detallito. Ahora, la muscular externa, propiamente dicha, ya, tiene 2 capas, ya, que es una circular interna y una longitudinal externa. Y entre medio de estas dos, ya, entre medio de estas dos, vamos a ver el plexo nervioso mientérico de Auerbach. ¿Cómo se van a acordar si es muscular? Mientérico, muscular. ¿Ya? Entonces está entre medio de las dos. Ahora, esta capa de células de músculo difiere si está en tercio superior, en tercio medio o en tercio inferior. ¿Ya? Esto difiere bastante. Se dice que en el tercio superior es músculo estriado. Y si es estriado, es voluntario. En el tercio medio, que hay una mezcla entre los dos, que hay estriado visceral, que es involuntario, ¿ya? Y hay estriado liso, ¿ya? O sea, como que hay liso, hay estriado, o sea, hay una mezcla de ambos, ¿ya? Pero sigue siendo, ya es involuntario el tercio medio, ¿ya? Y el tercio inferior se dice que solo encontramos músculo liso, ¿ya? Entonces es una diferencia y ya hemos visto que las glándulas, ¿no? Entonces en el tercio inferior son, ya hemos visto, ¿no? Miren acá, que si están en la submucosa vemos que es tercio superior, ¿ya? Y si están en las láminas propias, ¿ya? Y pues es tercio inferior. Ahora, si es tercio inferior, jóvenes, si son de la lámina propia, se dice que estas son muchos más grandes y su secreción es de mucina, por lo que es una secreción muy alcalina,
¿ya? ¿Y por qué tiene que ser alcalina en el tercio inferior, jóvenes? Porque está cerca del estómago, ¿no? Y el estómago tiene jugo gástrico, ¿ya? Ojito con ese detalle, ¿ya? Entonces, esas dos cositas ahí para analizar. Luego tenemos la serosa, que es, se dice que en los 2 tercios superiores, ya no un tercio, en los 2 tercios superiores, ya, es adventicia, no hay mesotelio. Y se dice que en el tercio inferior, ya, es serosa, ya, es peritoneo. ¿Por qué? Porque está cerca del esófago. Y esta fue una pregunta de examen con el doctor Iriarte, ya, en mi año, al menos en mi año, sí. Estómago. Es una región dilatada del tubo digestivo, está debajo del diafragma, recibe el contenido del esófago. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que es quilo, ¿ya? Y quimo, ¿ya? El quimo se refiere al bolo alimenticio o ya a lo que es proceso de digestión que se encuentra en el estómago y es ácido, ¿ya? El kilo ya se refiere a esos jugos digestivos, pero que están en intestino delgado y que ya son más alcalinos, ¿ya? Tienen menos acidez que el otro, ¿ya? Ya lo vamos a ver porque este está en estómago, es ácido, este está en duodeno y bueno, al menos en intestino delgado y es un poco más, va a ser un poco más alcalino, ¿ya? Entonces, si estamos viendo estómago, ya acá el epitelio, a diferencia de estómago, ya el epitelio, o digo de esófago, este ya es cilíndrico simple, ¿ya? Entonces, vamos a dividirlo histológicamente. Tiene región en lo que es el cardias, el píloro eh, y fúndicas, ¿ya? En el fondo del estómago. Y esto difiere. Anatómicamente, nosotros, ¿cómo lo dividíamos, no? Dos orificios, que es el cardias y el píloro. Y de acá trazábamos una línea, lo que es el fundus gástrico, ¿ya? Bueno, antes de esto, ¿no? Dividíamos en dos porciones, ¿no? Primero una porción vertical, una porción horizontal. La porción vertical corresponde a quién? Al fundus, al cuerpo. Ya, y a la tuberosidad menor o al tuberosidad mayor o fundus gástrico y al cuerpo propiamente dicho. Ya, a cambio acá, la porción horizontal, netamente teníamos dos, a lo que es el antro y y a la porción pilórica. Y aquí al orificio pilórico donde encontramos el esfínter pilórico. Entonces así es como lo vamos dividiendo. ¿Ya? Esto va difiriendo, pero quiero que vean la imagen. Tiene un epitelio cilíndrico simple, tiene microvellosidades y quiero que vean cómo es la mucosa, rugosa, ¿no? Miren, rugosa, súper rugosa. Y tiene una pliegues que son longitudinales, lo que se llama el rugoe gástrico. Son adaptaciones, y esto impide que el mismo estómago se digiera a sí mismo, ¿ya? Uno, las mucosas y dos, sus secreciones. Ya tienen surcos intermedios, orificios, que son las foviolas o fositas, y criptas gástricas, que son invaginaciones del epitelio. Entonces vamos a dibujar acá. Entonces, epitelio cilíndrico simple, ya, o acá lo voy a dibujar. Mejor hago esto. Llevo esto acá. Entonces, como tenemos esto de acá, ya, uno, y dos, hacia aquí encontramos la foviola y se extiende la glándula, ya, la misma glándula se extiende ahí, ya, por si acaso. Entonces, la mucosa tiene diferentes tipos bueno, tiene un epitelio que se dice renueva de 3 a 5 días. Por eso esos, yo les digo a los que van en las flotas ofreciendo que limpia tu tubo digestivo, que de todo, que se ha sentido cansancio, ¿no? Te la charlan cuando vas en la flota, ya, porque a mí me la charlaron cuando yo estaba en el colegio. Te dicen, no, con esto vas a renovar el tubo digestivo y te abren y te la venden bonita, ¿no? Y te llevas tus descuentos todavía. Ya, y yo me lo tomé en colegio, me la creí. Ya, y pues obviamente me dio una diarrea tremenda, ¿no? Y entonces, de que renovaron mi epitelio, no me han mentido.
¿ya? Pero no lo has renovado el medicamento, lo que te han dado. Te han dado un laxante, ¿ya? Que es degradador de mucosa, y obviamente te destruye el epitelio y el cuerpo te lo regenera. Claro, no te ha dicho, te va a limpiar, no te ha dicho cómo. Te va a dar un laxante y ya, digamos. Entonces, y te dicen, si te sentís mal, pues estás sacando las impurezas, ¿no? Es un laxante, digamos, ¿no? Entonces, tiene un epitelio que es cilíndrico simple, ¿ya? Que tiene gránulos de mucinógeno, ¿ya? Que tiene alta concentración en bicarbonato. Entonces, los gránulos de mucinógeno, ¿ya? Ese moco, por así decirlo, que secretan las glándulas que vamos a ver, protegen al estómago, ¿ya? Entonces, ¿cómo se protege el estómago de su propia acidez? Dos cosas, ¿ya? Las vellosidades, ¿ya? O microvellosidades. Y dos, y el más importante es el moco. Y el moco tiene gránulos de, o contiene mucinógeno y contiene bicarbonato. Ya el bicarbonato se debería decir bicarbonato, ¿ya? Para que se acuerden, para que lo vean ahí anotadito, ¿ya? Y tenemos las glándulas. Las glándulas tienen tres células principales, células de las mucosas y células principales y parietales. Las mucosas del cuello tienen moco, ¿ya? Son muy claras a su tinción. Las piramidales secretan pexinógeno que se convierten en pexina que digiere proteínas. Y las parietales o oxínticas secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. El factor intrínseco permite la absorción de una vitamina que es la vitamina B12. Cuando hay un déficit de factor intrínseco se llama anemia perniciosa, ¿ya? Pero no son las únicas células que hay, jóvenes. Hemos dicho, uno, dos, tres. También hay células enteroendocrinas. Y más, cuatro, cinco células madre indiferenciadas. Las células enteroendocrinas, jóvenes, también se llaman enterocromafines o argirófilas. ¿Estas por qué? Porque se teñían con tinciones que las ha descubierto un argentino, ¿ya? Ahora, la secreción, ¿ya? ¿Qué secretan? Encontramos diversas células. Ya tenemos células G que secretan gastrina, grelina, que ya es la hormona que, bueno, va a permitir lo que es prácticamente la percepción del hambre, es la hormona del apetito, la que te da el hambre, ¿ya? Y luego tenemos la secretina, que estimula el páncreas, la colecistocinina, que estimula a la contracción de la vesícula biliar y también al páncreas. Tenemos al péptido inhibidor gástrico y a la motilina. ¿Qué hace la motilina? Te aumenta el peristaltismo, ¿ya? Entonces, todas esas células son las enteroendocrinas. Y aquí tenemos un cuadrito que el doctor Sangüesa al menos lo pregunta mucho. ¿Ya? ¿Qué función? ¿Cuál de todas estas es que el doctor Iriarte más pregunta? Y la que se pregunta toda la vida, la colecistocinina. Ya es una célula que es sintetizada por las células I del duodeno y el yeyuno y permite que o estimula a qué produce contracción de la vesícula biliar, secreción de enzimas del páncreas, esas dos cosas principalmente, ¿ya? Pero ¿qué te inhibe? O sea, todo en la vida es así. Nunca ganas, la vida nunca, no, ¿cómo era? Nunca ganas sin perder algo a cambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ganas? Se contrae la vesícula biliar, ¿qué pierdes? Vaciamiento gástrico. ¿Ya? Entonces, lo que tienes en tu estómago no lo vas a digerir. ¿Ya? No va a pasar a intestino. ¿Ya? Entonces, eso pasa con, por ejemplo, las grasas. Cuando tú comes algo graso, ¿ya? Y pasa un momento y todo lo demás, la colecistocinina hace que no se vacíe. ¿Ya? Imagínate que has comido mucha grasa y al rato vuelves a comer harto. Te va a sentar mal. ¿Por qué? ¿Ya? Porque lo que se digiere en intestino en ese momento no va a estar presente. ¿Ya? Entonces ahí. Luego otra que se pregunta mucho es la secretina, ¿ya? Que estimula la secreción del páncreas, pero que te inhibe la secreción gástrica. Luego tenemos el polipéptido inhibidor gástrico, ¿ya? Que este es
que esto libera insulina, ¿ya? Y eso es muy fascinante porque en pacientes diabéticos, ¿ya? Ahora se está dando, por ejemplo, lo que son inhibidores de la DDP4, ¿ya? Y inhibidores del polipéptido inhibidor gástrico, ¿ya? Entonces, y no a este péptido en sí, sino a las moléculas, ¿ya? Inhibidores de la DPP4. A ver, vamos a ver. Son moléculas que me degradan, ay, no sé qué miércoles, que me degradan al polipéptido inhibidor gástrico, ¿ya? Es decir, este actúa, libera insulina unos minutos y luego ya se destruyó polipéptido inhibidor gástrico y demás, ¿ya? Lo que pasa, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esos medicamentos? Inhibimos al que lo destruye. Entonces, se libera insulina, ¿no? Perfecto para los diabéticos. Es algo más natural que hacer que las células secreten, digamos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver. Por eso es que ahora se utiliza bastante. La motilina, que estimula la motilidad intestinal, ¿ya? Y la gastrina, la secreción ácida. ¿Qué otras proteínas, hormonas tenemos? El péptido YY, el péptido simil al glucagón, que igual libera insulina. Ya tenemos la somatostatina, que también se produce más que todo en páncreas, ya, somatostatina, pero también en todo el tubo digestivo, ya. Y igual se produce en el hipotálamo, la hormona inhibidora del crecimiento, ya lo hemos visto. Y así tenemos diversas hormonas. Y las enteroendocrinas más importantes, el péptido inhibidor vasoactivo, ya. Esta estimula la secreción del páncreas y de todo el intestino, ¿ya? Pero ya genera una contracción de los esfínteres, ya inhibe esa contracción, entonces se abren los esfínteres, ya, para que pase el tubo digestivo. Entonces es algo muy, muy importante. Ahora, el péptido YY y el péptido similar a la insulina es muy importante. ¿Por qué? ¿Ya? Porque se inhiben cuando estos se estimulan, ¿ya? Pues se inhibe la secreción ácida gástrica, el vaciamiento gástrico, ¿ya? Entonces, cuando estas se producen. Y bueno, ya hemos visto cuáles son los factores en tejido adiposo que aceleran eso. Ahora, quiero que vean esto. Aquí están en dónde se produce cada una de estas hormonas, ¿ya? Entonces, es algo muy importante saberlo, ¿ya? ¿Dónde se producen más hormonas? Duodeno y yeyuno. La mayor cantidad de las hormonas se producen ahí, en duodeno y yeyuno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el doctor Sangüesa pone, la mayor cantidad de hormonas se produce en eh, estómago, yeyuno, duodeno, ilion, duodeno, yeyuno, ilion y colon. Y uno se queda. Y última respuesta, ninguna. Ay, puta, mierda, ¿en qué parte del libro dice eso? Y como uno no vio la imagen, pues está cagado, ¿no? Entonces vean la imagen. Ahora, hay un síndrome que se llama el síndrome de Soyer-Ellison, ¿ya? Este es un síndrome que puede ser autoinmunitario, pero que generalmente es una neoplasia, ¿ya? En el caso, una neoplasia de células enteroendócrinas. Y esta te puede producir una hipersecreción de ácido clorhídrico en el estómago, pero también te puede producir en el páncreas, ¿ya? Porque hemos dicho que las enteroendocrinas están en todo lado. Y en el páncreas producen lo que se llama insulinoma. Y en el estómago, ¿cómo se llama? Gastrinoma, ¿ya? Entonces, este síndrome de Soyer-Ellison pueden producir una secreción de gastrina en todo tu tubo digestivo, ¿ya? Entonces, algo muy importante porque a mí me salvó en una cirugía, en una pregunta de patología. Y aquí tenemos las glándulas gástricas, ¿no? Miren el tubo digestivo, una cripta gástrica y cómo se distiende. Ahora quiero que vean, tenemos las células de la mucosa superficial, ya que se renuevan. Luego tenemos las mucosas del cuello, mucosas superficiales, mucosas del cuello.
células parietales, que se dice que estas tienen un sistema de canalículos intracelulares. Células parietales. Son bien acidófilas su tinción. Acidófila, ya vamos a ver. ¿Ya? Luego tenemos las células principales, ¿ya? Pexinógeno y gastrina, ¿ya? Ahora, el jugo gástrico, hemos dicho que su pH se dice que es de 0,8, pero que por la mezcla del agua y todo lo demás en el estómago, el pH del jugo gástrico llega a 2, ¿ya? Y tenemos enzimas que nos están degradando, y hemos visto cada una de estas. Y en estómago hay una diferencia con todas las demás, que difiere en sus capas musculares, ¿ya? Difiere mucho porque tiene una oblicua interna, tiene una circular media y una longitudinal externa, ¿ya? Oblicua, ¿ya? Circular media y longitudinal externa. De esa manera, ¿ya? Entonces aquí tenemos la disposición oblicua, circular, longitudinal. ¿Por qué? Esto importa mucho porque hay miotomía, se llaman las cirugías que tenemos que hacer cuando hay, por ejemplo, patologías asociadas a lo que es tubo digestivo, cuando hay un estrechamiento del esófago, en el esfínter esofágico inferior, un engrosamiento, etcétera, ¿no? Luego tenemos las serosas, ¿ya? La serosa que pues es el epitelio, ¿ya? Que está rodeando. ¿Cómo reconocemos duodeno? Ya, duodeno tiene 25 centímetros de largo, es más corto, va desde el ángulo del surco duodeno yeyunal hasta la flexura, digo, del surco duodeno pilórico hasta la flexura duodeno yeyunal. Eso ya lo ven por anatomía. Luego de ahí vemos íleon y luego vemos yeyuno y luego vemos íleon. Ya, la mucosa se dice que tiene pliegues circulares, que son estos, miren, pliegues circulares, ¿ya? ¿Qué se les llaman las válvulas de Kernig? ¿Ya? Tiene vellosidades, eso está en todo el tubo digestivo. ¿Qué son las vellosidades? Estas de acá, vellosidades. Y las vellosidades en el tubo digestivo se ven así, ¿ya? Así, esa es una vellosidad. Evaginación de la mucosa, ¿ya? Y eso le da un aspecto de que atercio pelado, ¿ya? Microvellosidades que tienen los enterocitos, ¿ya? El enterocito en vez de ser así, ¿ya? Hace estito, ¿ya? Hace eso. Esa es una microvellosidad, ¿ya? Microvellosidad, lo vemos bien así en el microscopio, ¿ya? Y la vellosidad es más grande. Ahora, esto me va a ayudar a diferenciar mucho, ¿ya? Y una cosa en ilion, hay un divertículo, que es, por ejemplo, este es el tubo digestivo, una prolongación así, ¿ya? Que es el divertículo ileal o divertículo de Meckel, que es pues un vestigio que queda ahí del conducto onfalomesentérico, pero que pues a veces persiste en una anomalía congénita, ¿ya? Y pues tenemos que extirpar cuando hay diverticulitis, eso puede provocar obstrucción y demás, ¿ya? Entonces tenemos que verlo, miren, así es una microvellosidad, las válvulas circulares o conniventes y el aspecto que da, ¿no? Como aterciopelado. Ya hemos dicho, ¿cómo identificamos al epitelio cilíndrico simple? Y ese cilíndrico simple son células altas. Tienen una chapa estriada. ¿A qué se le llama chapa estriada? Ya, digamos que este es el epitelio. ¿Ya? Y tenemos prolongaciones, que son microvellosidades, no vellosidades, microvellosidades. Esta es microvellosidad. Esta es una microvellosidad. Esa microvellosidad al microscopio óptico no se puede ver. Entonces, ¿cómo vemos al microscopio óptico? Algo así. Núcleo, núcleo, núcleo. ¿Ya? Vemos como una cintita negra. Lo vamos a ver ahorita. Miren en la imagen. ¿Ven esa lineecita así, arriba?
como una línea más oscura, esas son las microvellosidades. A eso se le llama chapa estriada. A esta línea más oscurita en el epitelio, chapa estriada. Eso en túbulos renales se llama ribete en cepillo, ¿ya? ¿Qué más vemos? Células de Panet, ¿ya? Que son células muy acidófilas que secretan sustancias antimicrobianas. Tiene células enteroendocrinas, que hemos visto ya las hormonas que secretan, y tenemos células de micropliegues, ya que se encuentran encima de nódulos linfáticos que se llaman placas de Peyer. Y tenemos células intermedias. En la lámina propia hay tejido conjuntivo laxo, fibroblastos, células musculares lisas, GAL, ya tejido linfoide asociado a tracto gastrointestinal. No quiero que se olviden qué significa GAL, qué significa MAL, ya, porque eso pregunta el doctor Iriartes, PE, ya. Entonces tenemos también que acá vamos a encontrar vasos linfáticos, eso en tubo digestivo, ya, vasos linfáticos que vamos a llamar en tubo digestivo quilíferos y transportan ¿qué? Lípidos, pregunta de examen. Las glándulas intestinales tenemos las criptas de Lieberkühn, nódulos linfáticos o placas de Peyer, ¿ya? Y esto lo vamos a ver mucho mejor en el otro lado. Aquí hay un cuadro, ¿ya? Y ya lo hemos visto, colecistocinina, polipéptido inhibidor gástrico, ya, la liberación de insulina. Ahora, ¿para qué me sirve saber un poco esta parte? Son las hemorragias digestivas altas y bajas, ya. Estas las vamos a diferenciar por una cosa, ya, y dónde ubicamos. ¿Para qué me sirve saber el ángulo duodeno-yeyunal, por ejemplo, o el ángulo de Treitz se llama, ¿no? Esto me diferencia hemorragias digestivas altas de digestivas bajas, ¿ya? Las digestivas altas, ¿ya? Se encuentran en el vómito, lo que se llama hematemesis, con sangre, ¿ya? En ese caso. Las heces, ¿ya? Las heces son negras, rojas, oscuras, ¿ya? Pero son negras, no rojas, negras, negras oscuras, o rojo intenso, ¿ya? Pero son, ya, se llama, entonces, heces muy negras, entonces ya nos da una característica más vómitos con, bueno, los vómitos iban a ser rojo, ¿ya? Rojito, bien rojo. Las causas pueden ser pues una hipertensión portal, ¿ya? Aumenta la presión en la vena porta, distiende las venas gástricas, eso distiende mucho más y me genera una hipertensión portal. Luego tenemos cirrosis y úlceras gástricas. Ahora, las hemorragias digestivas bajas, tenemos que son las heces, son rojo brillante. ¿Ya? Disentería, que es heces con moco, pus y sangre. Ya, entonces esas causas las hemorroides, por ejemplo, divertículos de Merkel, cáncer de colon, chagas, amebiosis, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle. En colon, ¿cómo lo vamos a identificar? Tiene todo lo mismo, ¿ya? En colon, pero no tiene vellosidades, es lisa, solo tiene invaginaciones, ¿ya? Invaginaciones, no evaginaciones, ¿ya? Por eso su superficie es lisa, ¿ya? Carece de vellosidades, tiene todo lo demás, ¿ya? Igual es lo mismo, solo que carece de eso. Y el ciego y el apéndice, bueno, el apéndice ya se caracteriza por tener nódulos linfáticos de manera circular. Tiene lo mismo el tubo digestivo, pero tiene nódulos linfáticos de manera circular, ¿ya? El recto y el ano tienen características muy importantes. Sus zonas, su tercio superior, medio, inferior, cambia de epitelio, ¿no? El uno tiene cilíndrico simple, el otro tiene cilíndrico estratificado. Y ya en la última mucosa ya tiene plano estratificado. Ahora, acá hay en la zona de transición se dice que se marca una línea, ya, entre medio. Esa línea se llama la línea pectiña. Esa línea pectiña tiene inervación para arriba. Todo lo que se encuentre arriba de esta línea, ya, la inervación va a ser autónoma. Sistema nervioso autónomo. Entonces,
¿Vamos a sentir dolor? No. Todo lo que se encuentre para abajo de esa línea pectina es inervación somática, sistema nervioso somático, consciente. Sentimos dolor. Adivinen dónde están las hemorroides. Hay hemorroides que son internas y hay hemorroides que a veces son externas. Cuando las hemorroides son internas, ¿duelen o no duelen? No duelen. ¿Por qué no duelen? Porque hay inervación autónoma. ¿Ya? ¿Y qué son esas hemorroides? Dilataciones, ya venas dilatadas. Dolorosas si están debajo de la línea pectina. Ahora vamos a repasar un ratico placas. Entonces, en placas, miren, tenemos un esófago acá, que tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿ya? Tenemos una lámina propia, epitelio, y una muscular de la mucosa. Esta mucosa, muscular de la mucosa tendría que estar en una disposición más así. Ahora, como lo vemos así, este es un corte longitudinal, ¿ya? No un transversal. Un corte transversal tendría que ser como esto, miren. Sí, como este. ¿Ya? Las células son un poco más como globosas, ¿ya? Esa es la diferencia, miren así. Más redondas, por así, porque la muscular de la mucosa es longitudinal, ¿ya? A cambio acá se las ve así, y si se las ve así, el corte es longitudinal del esófago, ¿ya? Si el corte fuera a ver algo así, miren, algo así, entonces este es un corte transversal. No solo lo podemos ver así, sino también lo vamos a ver en la muscular propia. Entonces, ¿qué vemos acá? Epitelio, lámina propia y submucosa. Bueno, y muscular de la mucosa. Y aquí, miren, observamos glándulas. Entonces, estamos viendo tercio superior. Y si vemos acá, submucosa más abundante sería tercio inferior. Si lo vemos en, bueno, acá sigue siendo, ¿no? Sigue estando en lámina propia, sigue estando en la mucosa. Si estuvieran glándulas, por ejemplo, acá, submucosa, este sería un tercio, estaría abajo, ¿no? Entonces, eso difiere. Ahora el estómago. El estómago, ¿cómo lo vemos? Epitelio cilíndrico simple. Miren, estas son bellos ya invaginaciones, ya, donde encontramos las células mucosas superficiales, mucosas del cuello, ya, lo mismo acá, miren, lo mismo, el epitelio cilíndrico simple, ya, y si hacemos un acercamiento, miren, vemos aquí las células parietales son bien acidófilas en relación a las principales, ya, esa es una característica para identificar. Entonces aquí tenemos las criptas o fobiolas gástricas, células mucosas principales, parietales o oxífilas, no se olviden que secreta cada una. ¿Ya? Y unión esofágo-gástrica, vemos aquí un epitelio plano estratificado y luego un cilíndrico simple. Un cilíndrico simple que a veces tiene que células caliciformes o glánulas, o no caliciformes, sino células muy mucosas, ¿ya? Que tienen mucina, por lo cual se ve así, como si fueran caliciformes, pero no son caliciformes, ¿ya? ¿Cómo reconocemos duodeno? ¿Ya? Tienen lo mismo todos, válvulas, todos tienen lo mismo, ¿ya? La diferencia, ¿cuál es? Que tiene abundantes glándulas submucosas. Miren las glándulas mucosas que tiene, que están en la submucosa, glándulas submucosas súper abundantes. ¿Cómo reconocemos? Bueno, acercamos acá porque ya no se va a volver a ver. Vemos un epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Y quiero que vean estas células con un citoplasma más acidófilo, ¿no? Más eosinófilo, podemos decir. Más acidófilo, ¿ya? Manejemos ese término mejor. Estas células son las células de Paneth. Ya tienen proteínas y demás. Característico de identificar. Se encuentran todo el intestino delgado, pero a veces lo pillamos en colon, ¿ya? A veces. Esta es una vellosidad, este sería el epitelio, esta sería la lámina propia, ¿no?
Esta sería una célula de Panet, ¿no? Y así vamos diferenciando. ¿Y esto de acá qué sería? Este 6 de aquí. Muscular de la mucosa. ¿Ya? Ahora, a esas glándulas submucosas muy abundantes se llaman gránulas de Brunner. ¿Y qué tienen? ¿Qué secretan? Bicarbonato y además mucina. ¿Cómo reconocemos a ileón? Miren, quiero que vean acá. Ileón tiene nódulos linfáticos en el borde antimesentérico, en el lado opuesto a donde el mesenterio se une o está el mesenterio unido con el intestino delgado. ¿Ya? Tiene lo mismo, la diferencia que es los nódulos. Vemos aquí una imagen, miren, es lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que hay nódulos linfáticos. Esos nódulos linfáticos se llaman placas de Peyer. Entre los nódulos linfáticos vemos linfocitos ahí, ¿ya? Muchos linfocitos. Ahí eso se llama tejido linfoide difuso. ¿Ya? ¿Y cómo reconocemos yeyuno? No tiene ni glándulas, o sea, es una mezcla de ambos, ¿ya? No tiene ni glándulas submucosas, ni tiene nódulos linfáticos, ¿ya? Y si tiene un hito que otro, ¿ya? Pero tiene todas las características, ¿ya? Cilíndrico simple, células caliciformes, ya tiene lámina propia, muscular de la mucosa, o sea, tiene todas las características, ¿ya? No tiene glándulas mucosas y glándulas como para confundirse con el estómago, no tiene esas criptas y debajo de las, así criptas prominentes, las ácido. Entonces es fácil de identificar el yeyuno porque no tiene ni uno ni otro, ¿ya? Colon, ¿cómo lo identificamos? A colon tiene lo mismo, mucosa, todo lo mismo. Algunos libros dicen que carecen de células de Panet. Miren aquí un tejido linfoide difuso asociado a tracto gastrointestinal, ¿ya? Acá, epitelio, esta es una muscular de la mucosa, epitelio cilíndrico simple, pero quiero que vean acá, superficie lisa, lisa, ¿ya? Miren acá, lisa. Y reconocemos lo mismo, miren, este D es una muscular de la mucosa, este C es una lámina propia, esto de acá, ¿qué sería? Una invaginación, esto sería el ribete en cepillo, ya esto de acá, toda la vellosidad, entonces así ya vamos viendo, ¿no? Y acá miren la muscular, la submucosa que es muy grande también. Es una característica que la submucosa sea tanto así, pero a veces encontramos unos pequeños nódulos linfáticos, miren en submucosa. El apéndice, nódulos linfáticos dispuestos de manera circular, ¿no? Hay una luz, hay epitelio cilíndrico simple, lo diferenciamos de cualquier amígdala que hayamos visto. Y hasta aquí vamos a llegar teóricamente, jóvenes. La siguiente clase avanzaríamos lo que nos resta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?